Las membranas celulares son componentes cruciales en la vida de las células. La membrana plasmática, que vamos a estudiar ahora, encierra la célula, define sus límites y fundamentalmente mantiene la diferencia entre lo que es intracelular y lo que es extracelular, que son ambientes completamente distintos. También encontramos membranas dentro de la célula como las del retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias y otros organoides, formados todos por membranas que son similares a la plasmática. A pesar de las funciones tan diversas que tiene la membrana plasmática, todas tienen una estructura general en común, que vemos en la imagen en una fotografía electrónica. Cada membrana es una capa muy delgada de lípidos y proteínas que se mantienen unidas por interacciones o uniones no covalentes. En la fotografía electrónica estamos viendo la membrana plasmática con su estructura típica de 3 láminas, tal como se ve con el microscopio electrónico: una lámina oscura, una clara y otra oscura. Estructura trilaminar. También se ve que en ciertos sectores hay en la lámina clara está interrumpida por un sector oscuro, lo que da el aspecto de la membrana plasmática como si fuera las vías de un ferrocarril. O sea, se ven los dos rieles, que son las dos capas oscuras, y se ven los durmientes, que son estas líneas oscuras que aparecen también interrumpiendo la parte clara. A eso se lo dio en llamar actualmente el aspecto de vía de ferrocarril. Aquí tenemos graficada la estructura trilaminar de la membrana. Una línea oscura, una clara y otra oscura. Esta es la superficie externa de la membrana vista con microscopio de barrido. Una célula vista desde afuera. Se ven un montón de pelotitas que son moléculas de proteínas. Y esta es la superficie interna de la membrana, como si estuviéramos viéndola desde dentro del citoplasma. Como si estuviéramos metidos adentro de la célula y mirando hacia la membrana. Se observa el aspecto complejo que tiene la membrana plasmática en su cara interna. Estos que se ven acá son vesículas con cubierta, que son unos organoides que se encuentran asociados a la membrana plasmática en su cara interna y que ya estudiaremos más adelante. Y también se ven estos filamentos, son filamentos de queratina, que es un componente del esqueleto celular, que también está asociado con la membrana plasmática. Vimos entonces las dos superficies de la membrana. Actualmente se sabe que el modelo de membrana de 3 láminas, que se llama modelo de Robertson, como les decía, es algo artificial. Los estudios moleculares sobre la membrana muestran que está formada básicamente por una doble capa de lípidos asociado con proteínas. Se han hecho se han dado varias explicaciones sobre cómo están dispuestas los lípidos y las proteínas. Una de las primeras que apareció fue el llamado modelo de Danieli, que actualmente está descartado, y la más reciente explicación es el llamado modelo de Singer y Nicholson, que dice que las membranas plasmáticas es una estructura dinámica, fluida, y que la mayoría de sus moléculas
se pueden mover en el plano de la membrana. Es una estructura móvil. Aquí tenemos un diagrama de las moléculas que forman la membrana plasmática, como si pudieran verse las moléculas. Diagrama artificial, donde se ve que hay una doble capa de lípidos, que serían todas estas moléculas que están acá. Una doble capa de lípidos, y hay moléculas de proteína mezcladas. Los lípidos están formando una doble capa continua y son la estructura básica de la membrana plasmática y de todas las membranas. Las proteínas están como disueltas en la bicapa lipídica y son las que actúan en muchas de las funciones de la membrana, como por ejemplo el transporte de moléculas, las reacciones enzimáticas, como por ejemplo la síntesis de ATP, y muchas otras reacciones químicas que ocurren en la membrana plasmática. Entonces, en la membrana plasmática hay proteínas que son estructurales, que forman parte de ella, que conectan la membrana al interior de la célula o al exterior, mientras que otras proteínas sirven como receptores para detectar y para traducir señales químicas que van al medio ambiente de la célula. Las membranas son asimétricas porque los lípidos y proteínas están distribuidos de forma diferente en la superficie externa y en la interna, lo cual indica que la superficie interna y la externa tienen distintas funciones, no son iguales. Vamos a comenzar estudiando el modelo actual de membrana. Aquí lo tenemos en un corte. Vemos la bicapa lipídica. La molécula de lípido está formada por una cabeza y dos colas. Y estas son las moléculas de proteínas que hay de distintos tipos, como ya vamos a mencionar. Este es el modelo de Singer y Nicholson. Tridimensionalmente lo veríamos así. Las moléculas, la bicapa lipídica, que es una característica común a todas las membranas, y las moléculas de proteínas, que forman nuestra estructura fluida. Tanto los lípidos como las proteínas se pueden mover, no están fijos. Otro esquema que muestra el tercer componente de las membranas plasmáticas, que son los hidratos de carbono, que están en una cantidad menor, pero existen hidratos de carbono, y vamos adelantando que, tal como se los ve en este esquema, están solamente de un lado, del lado de la membrana plasmática que mira hacia afuera. Aquí estaría el citoplasma de la célula, así que para adentro ustedes ven que no hay hidratos de carbono, solamente están del lado de afuera. Aquí lo tenemos en otro esquema. Donde encontramos los hidratos de carbono. Acá arriba, estos son los hidratos de carbono en la superficie externa. La superficie que mira el citoplasma no tiene hidratos de carbono. Estas son proteínas.
Este es el modelo de mosaico fluido según Singer. Comencemos analizando la bicapa lipídica. La bicapa lipídica está actualmente totalmente demostrado que es la base de todas las membranas celulares, tanto la membrana plasmática como cualquier otra. Todas tienen una bicapa lipídica. Se la ve fácilmente con el microscopio electrónico y se la puede estudiar a fondo con los nuevos métodos, como por ejemplo la difracción de rayos X, que es el método de estudio más profundo que hay. La organización en forma de doble capa se atribuye a ciertas propiedades especiales de las moléculas de los lípidos, que se ensamblan espontáneamente en forma de una bicapa, aún en un laboratorio, en un tubo de ensayo. Se ha demostrado que es una característica de los lípidos el hecho de asociarse en forma de una doble capa. En algún momento, en el origen de la vida, esos lípidos se han asociado, y eso está demostrado actualmente, se han asociado espontáneamente y formaron una bicapa lipídica, y luego esa bicapa lipídica se asoció con proteínas y quedó formada la membrana plasmática. Cada molécula de lípidos es una molécula anfipática. Anfipática quiere decir que tiene dos grupos, un grupo polar y un grupo no polar. En este esquema vemos la bicapa lipídica. La molécula de lípido tiene un grupo llamado polar, que mira hacia afuera, que es hidrófilo, tiene afinidad por el agua, y estas dos colitas son los grupos no polares, que son hidrófobos, tienen rechazo al agua y por eso miran hacia adentro, se miran entre ellas. Eso quiere decir molécula anfipática. Los lípidos constituyen el 50% de la membrana, aproximadamente. Los más comunes de los lípidos son los fosfolípidos. Los cuales tienen una cabeza y dos colas hidrofóbicas, como vimos recién. Las colas son ácidos grasos, los cuales pueden tener distinto tamaño, entre 14 y 24 carbonos. Una cola normalmente es insaturada y la otra cola es ácido graso saturado. Aquí tenemos una molécula de fosfolípido de la membrana plasmática. Tenemos el grupo polar, que está formado por un grupo fosfato, por eso es un fosfolípido. Habitualmente tiene colina, en este caso. Aquí tenemos el glicerol, todo eso forma la cabeza o el grupo polar, y del glicerol están unidos las dos moléculas de ácidos grasos que forman el grupo no polar, son las dos colas. Una molécula de ácido graso es recta, como la vemos aquí,
es el ácido graso saturado y la otra está inclinada, es el ácido graso insaturado. Recordemos que insaturado es el que tiene dobles ligaduras entre los carbonos. Esa doble ligadura es la que crea el ángulo en la molécula del ácido graso. Las diferencias entre la saturación y el largo de cada ácido graso son importantes en la estructura de la membrana plasmática. La forma de las moléculas de lípidos son las que causan esa característica que tienen de asociarse formando bicapas espontáneamente. Aquí tenemos el mismo ácido graso, el mismo fosfolípido, pero con las fórmulas, que ya lo verán ustedes en química. Ahí están los ácidos grasos y ahí está lo que les mencionaba. La inclinación de la molécula es producida por la doble ligadura. Y aquí está la representación de la molécula tal como se supone que es por los estudios de rayos X, el ácido graso y el ácido graso insaturado. Y aquí el dibujito de cómo se ve. Las moléculas de lípido están en estado fluido. Y esa fluidez depende de su composición. En este dibujo vemos las formas en que se pueden mover las moléculas de lípidos. Pueden desplazarse en sentido lateral, pueden rotar sobre sí mismas manteniéndose en el mismo lugar, pueden tener movimiento de flexión de las colas y pueden tener un movimiento que se llama flip-flop. Es un movimiento por el cual esta molécula de lípido pasaría al otro lado, como si pusiéramos un eje acá y lo hacemos girar como un molinete. Ese es el movimiento de flip-flop, que es un movimiento que ocurre raramente, como dice ahí. Este movimiento de flip-flop ocurre aproximadamente una vez por mes en cada molécula de lípido. Como ven ustedes, es raro. El movimiento de difusión lateral ocurre en un segundo. El movimiento de rotación y de flexión también son rápidos. Aquí los tenemos en otros esquemas para orientarse. Movimiento de desplazamiento lateral
de los lípidos, el movimiento de rotación, que simplemente veríamos desde arriba la cabecita girando de esta manera, y el movimiento vertical o flip-flop, por el cual giraría esto como un molinete, pero eso es raro. Estos son entonces los fosfolípidos, lípidos asociados con fosfato. Pero la bicapa lipídica no tiene solamente fosfolípidos. Se encuentra también, aparte de los fosfolípidos, aquí tenemos una membrana formada fundamentalmente por fosfolípidos con ácidos grasos. Un ácido graso está insaturado, y aquí tenemos membranas que están formadas todas por ácidos grasos saturados. Son todas rectas las colas. Hay distintos tipos de membranas. Pero aparte, les decía, de los fosfolípidos, encontramos en la membrana plasmática esta molécula que es el colesterol. Tiene una gran cantidad de colesterol. Esa es una de las funciones del colesterol, formar parte de la membrana plasmática. Por supuesto que el exceso de colesterol, como todos saben, produce aterosclerosis, pero la falta de colesterol también es mala. Si se hace una dieta muy estricta para bajar el colesterol en una persona que no lo necesita, o si se toman medicamentos para bajar el colesterol demasiado, se ha visto que la persona tiene más posibilidades de tener cáncer por el poco colesterol. Y eso podría ser debido a que le falta colesterol, por ejemplo, a la membrana plasmática. El colesterol está en una cantidad de una molécula de colesterol por cada molécula de fosfolípido. Actúa en la propiedad de permeabilidad de la membrana plasmática. El colesterol, también recordamos que está formado por un grupo polar, una cabeza o grupo polar, luego la estructura rígida característica de todos los esteroides, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, y luego una cola no polar que tiene hidrato de carbono. Ahí tenemos la estructura del colesterol. El colesterol en la membrana plasmática tiende a hacerla más rígida. Donde hay colesterol es más dura, menos fluida. Lo vemos en este esquema, donde distinguimos en esta capa de lípidos los grupos polares, y dentro de los grupos no polares, la zona donde está el colesterol es la zona más rígida de la membrana. La parte donde no está el colesterol, donde terminan las colas, es la parte más fluida.
La composición, además de fosfolípidos y de colesterol, nos muestra que hay otros tipos de lípidos que varían mucho de una membrana a otra en los distintos seres vivos, e inclusive la composición de lípidos es distinta si es la membrana plasmática o si es la membrana de la mitocondria o la membrana del retículo endoplásmico, varía. La membrana plasmática contiene fundamentalmente 4 fosfolípidos mayores, los más importantes, que son la fosfatidilcolina, que vimos antes en un esquema, fosfato y colina tiene, la esfingomielina, la fosfatidilserina y la fosfatidilethanolamina. Nombres que ustedes van a ir aprendiendo y van a ir recordando porque los van a ver en química, los van a ver en fisiología, van a ver la importancia que tiene cada uno de ellos. La diferencia de las membranas plasmáticas y de otras membranas básicamente es la siguiente. La membrana plasmática, la cantidad de colesterol que tiene es alta, mientras que la mitocondria, la membrana de la mitocondria y del retículo endoplásmico tiene muy poco colesterol. Ahí tenemos una diferencia. La fosfatidilethanolamina está en gran cantidad en la membrana de la mitocondria y en poca cantidad en la plasmática. La esfingomielina se encuentra en la membrana plasmática, pero no está en la membrana de la mitocondria y está en poca cantidad en el retículo endoplásmico. Ahí tenemos otra diferencia. Y otra diferencia entre las membranas es que los glucolípidos, o sea, lípidos asociados con hidrato de carbono, se los encuentra en la membrana plasmática, pero no están ni en la membrana de la mitocondria ni en la del retículo endoplásmico. Estas son las diferencias entre las membranas de las distintas partes de la célula, diferencias químicas. Pero dentro de la misma membrana, la membrana plasmática, en cuanto a sus lípidos, no es toda igual. Las distintas sectores de la membrana plasmática de una misma célula, en distintas partes tienen distinta composición química. Por eso se dice que la bicapa lipídica es asimétrica. La composición química de las dos mitades, aquí tenemos una mitad de la bicapa lipídica y para abajo otra mitad, la composición química es distinta de un lado y del otro. Por ejemplo, en los glóbulos rojos se ha visto que todas las moléculas que tienen colina en su cabeza, como por ejemplo la fosfatidilcolina y la esfingomielina, están en la parte externa, mientras que en la parte interna, la parte citoplasmática, se encuentran los otros dos fosfolípidos mayores, que
que son la fosfatidil etanolamina y la fosfatidilserina. La membrana